hasta que venga. Bueno, Muy bien. bueno, vamos a ir comenzando. El tema sobre el que trabajé es el peritaje automatizado de correos electrónicos. Mi nombre es Andrea Metetiero, soy licenciada en informática y especialista de esta facultad en seguridad informática, y trabajé con mi director, el doctor Pedro Hedge, en este trabajo. Bueno, eh, para comenzar un poco, vamos a hablar un poco de qué es un peritaje informático, de qué se trata la evidencia digital y el tema que nos interesa específicamente, que son los correos electrónicos, un poco desde el aspecto técnico. Luego vamos a hablar de cómo se tomaron las especificaciones y se desarrolló el análisis y diseño de la aplicación. Y al final voy a mostrar un breve demo de la aplicación que desarrollé. Bueno, la hipótesis de este trabajo se trataba de desarrollar una aplicación que permita agilizar el proceso de análisis de correos electrónicos y facilitar la resolución de los puntos más comunes de pericia propuestos por las partes en un expediente, enfocado en este caso a los expedientes civiles, ¿no? Que es donde cada parte presenta su prueba y su evidencia para darle sustento a lo que quiere demostrar o justificar en un proceso legal. Además de esto, la herramienta se espera que pueda dar soporte a la generación de informes. Los informes a veces suelen ser muy tediosos cuando la cantidad de correos es importante y lleva mucho tiempo después de hacerse una pericia su confección. Por eso se esperaba que también la herramienta pueda facilitar esa tarea. Bueno, un poco en resumen, ¿qué es un perito informático? ¿Qué son las ciencias forenses? La informática forense y la evidencia digital. La ciencia forense, según Guzmán, es una disciplina enfocada a la evaluación, el reconocimiento de la evidencia física, para la cual se aplican las ciencias naturales, ¿no? En el caso de la informática forense, está dentro de las ciencias forenses, pero tiene algunas diferencias, porque ya acá la evidencia no es física, o sea, quizás sí un contenedor como un disco puede ser lo que contiene la evidencia digital. Pero bueno, algunas cosas se toman de la criminalística, ¿no es cierto?, y de las ciencias forenses. Según Daraugue y Arellano, es el conjunto de teorías, técnicas y métodos que dan soporte a la investigación de la prueba informática, ¿verdad? Y un perito informático es un profesional con alguno de los siguientes títulos: puede ser un analista, un ingeniero, un licenciado en carreras de sistemas informáticas, que están habilitados para inscribirse en los fueros, ¿no? Para ejercer como peritos, en este caso, de partes. También puede ser, el perito de parte tiene que ser imparcial, o sea, es sorteado por el juzgado. También puede ser un perito de oficio que es particular y contratado por una de las partes en un juicio. ¿Qué es la evidencia digital? La evidencia digital puede ser cualquier archivo en formato digital, por ejemplo, una imagen, un video, el código fuente, un correo electrónico, pero siempre hablamos de un archivo digital, ¿no? De, por ejemplo, un PDF, o sea, el PDF si bien es un archivo informático, pero copiar algo hacia un PDF no es la evidencia misma, sino la muestra, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué el tema de la evidencia digital que tiene en particular? Sobre todo estas 4 características, según Jamie Cano y otros autores coinciden. Es volátil, lo que significa que se pierde cuando se corta el suministro, se detiene una ejecución, lo que está ejecutando desaparece, ¿verdad? No queda guardado en ningún lado en el equipo informático que lo estaba procesando.
también es anónima. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta, porque por lo general se puede atribuir al usuario quien es el dueño de esa evidencia digital. Pero eso no implica que ese usuario sea la persona física dueña, por ejemplo, de un correo electrónico, ¿no? O sea, yo puedo sacar un correo electrónico a nombre de otra persona, pero bueno, yo soy Andrea Metetiero, no soy otra persona a la cual puedo estar impostando. Otra característica es que puede ser fácilmente duplicable, ya que un archivo digital es código y copiado tenemos como resultado el mismo código binario de ese archivo. Y también se puede modificar, que esto es algo que nos interesa ampliamente al momento de hacer pericias. Además de que puede borrarse o eliminarse con facilidad, y como en los fueros civiles es la parte la que aporta la prueba, contrariamente a quizás fueros penales, donde las pruebas se obtienen mediante allanamientos y otros procesos. En el fuero civil, las partes aportan prueba y a veces, cuando se llega al momento de hacer la pericia, esa evidencia está borrada. O la parte a la que no le conviene mostrarla la borró, dice que no existe, no la tiene más en su poder. Bueno, ¿qué tomamos en cuenta para desarrollar esta aplicación? Tomamos en cuenta dos cosas. Por un lado, los puntos periciales que piden los abogados en los expedientes, ¿no? O sea, estos puntos periciales se informan al perito que salió sorteado en ese expediente, el perito luego de leer el expediente tiene que hacer su pericia y contestarlos formalmente, ¿no? Mediante escrito. Voy a leer algunos puntos resumiendo de las cosas que se pueden llegar a pedir. Por ejemplo, en el expediente 3, fecha y hora de remisión, casilla de correos remitente y casilla destinataria del email que obra acompañada como prueba documental, por ejemplo. Más arriba, en el expediente 3 también, que informe si envió o recibió los emails descritos en la demanda, quién los dirigió, quién los contestó, IPs, y en general suelen repetirse los mismos pedidos, ¿no? Por ejemplo, el expediente 5, que se expida sobre la autenticidad y o emisión y recepción de los correos electrónicos ofrecidos como prueba, bueno, analizando las casillas de correo. En general suelen coincidir más que menos los puntos que se piden, son siempre basados en los remitentes, las fechas, autenticidad del email, a veces se piden las IPs, a veces nombres de dominios, DNS, pero suelen coincidir bastante los pedidos sobre una pericia sobre correos electrónicos. Por otra parte, se realizó una encuesta entre peritos profesionales, peritos del Copitec, peritos estudiantes de la UBA, peritos colegas. Se realizó una encuesta y esta encuesta, bueno, los puntos principales se dividió en atributos, que son la autenticidad y la integridad, que todos los peritos contestaron que reciben estos tipos de pedidos de punto de pericia. Las cabeceras de los correos, que ahora ya vamos a hablar en más detalle. Sobre las cabeceras, todos coinciden en que se piden remitentes, fechas, direcciones IP. Y otros puntos que se suelen pedir son los nombres de dominios, DNS y los prestadores de Internet, ¿no? ISPs. Entonces, con todo esto, además se realizó un análisis de mercado, ¿no? Viendo qué tipo de herramientas había, si las necesidades ya estaban cubiertas en parte, si eran accesibles para los peritos en Argentina, porque la casualidad que todas estas herramientas, ninguna está hecha en Argentina, todas están en idioma inglés, algunas son gratuitas, pero las que realmente tienen funcionalidades que necesitamos y que son interesantes,
tienen costos bastante elevados para nosotros. Por ejemplo, entre 300 y 5.000 dólares al año, una que es de las más completas, otra que es bastante completa, 1.295 dólares. Y bueno, un tema de los peritos en los juicios civiles es que las pericias se cobran a futuro, ¿verdad? O sea, 2 años, 3 años, después de haberla realizado y presentado el informe. Pero bueno, pedíamos los puntos más o menos que obtuvimos de la encuesta, de los expedientes, y además la funcionalidad, por ejemplo, si se realizaba la carga automatizada de archivos, si tenía presentación de resultados en pantalla, generación de reportes, etc. Bueno, vamos a la parte técnica que nos interesa de los correos electrónicos. El formato de los correos electrónicos, que en general es un archivo de texto, está definido por el RFC, 822. Esto ya estaba definido en 1982. Luego tuvo actualizaciones en 2001, 2008, y luego se agregaron otro tipo también de detalles, pero estos RFC a partir del 822 lo que describen es al correo electrónico como un sobre que tiene los datos para su envío y entrega, y dentro del sobre el mensaje, tal cual sería un sobre, ¿no?, físico de una carta de papel. Esa es la descripción que hace de un correo. A su vez el mensaje se divide en encabezados y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el mensaje que leemos cuando abrimos un email. Hola Andrea, buenas tardes. Todo eso es el cuerpo del email. El encabezado en general no lo vemos, o vemos solamente remitente, fecha y muy pocos datos, porque, bueno, en general en las aplicaciones que usamos hay que abrir el archivo, verlo en su mensaje, en su formato original, y no el mensaje lindo que nos muestra para que sea legible, ¿verdad? Estos son algunos de los, a esto se le llama cabecera del email, que es, yo no sé si se llega a ver, o puedo ampliar en una... Bueno, ahora cuando termino esta presentación voy a ampliar en un email con su mensaje original, pero por ejemplo, Google, a ver si puedo ampliar un poco. Google nos permite ver los principales campos y luego descargar el mensaje original, donde aquí están las cabeceras, que es lo que nos interesa para resolver las pericias. O sea, el perito no observa el mail en la interfaz del usuario de la misma manera que lo hace el usuario, sino que el perito tiene que obtener el mensaje original del correo y observar todos estos campos para poder completar los puntos de pericia. Básicamente los principales campos, les llamamos cabeceras, son estos. Los únicos, aunque esto no, o sea, no se sepa, siempre se piensa que todos los campos vienen en el correo. Los únicos campos que están, que son obligatorios por definición de estos RFCs, son el date, que es la fecha de origen, y el from o el sender. O sea, si está el from, en general el sender no está, pero uno de estos, que son las direcciones de origen, son los únicos campos obligatorios en el encabezado del correo. Bueno, el date, obviamente, es la fecha y hora, pero es la fecha y hora en que el mensaje entra al sistema para su transmisión, no la fecha en que se envió. Por ejemplo, no se completó el envío, entonces, pero la fecha va a ser siempre cuando el email se puso listo para su envío. Bueno, from, sender, reply to, son todas las cabeceras del autor, lo mismo que las direcciones de destino, to, el CC, el BCC, que son las copias. El Message ID es interesante porque es un identificador único global del mensaje, y que se lo genera el host, el servidor a donde se origina el correo.
Cuando hay, por ejemplo, un envío-respuesta, la respuesta va a agregar datos sobre ese ID de mensaje, que sería algo así como este in reply to. Después, bueno, tenemos el sujeto, que es el asunto del mensaje, comentarios, palabras claves que se pueden agregar. Además de eso, bueno, volviendo acá a algo más, estos campos de cabeceras servirían al perito para contestar los puntos que se refieren a fechas de envío, el remitente, y ese tipo de, o sea, quién lo recibió y ese tipo de puntos periciales, ¿verdad? Luego hay una pregunta que surge frecuentemente también, que es sobre la autenticidad, la integridad, validar que fue el remitente quien dice que lo envió. Bueno, si bien no es exacto porque todos los correos no traen estas cabeceras, tienen que estar configuradas en el servidor para que puedan enviarse junto con el mensaje, pero cuando están son muy útiles porque, por ejemplo, SPF indica que el remitente está autorizado para enviar correos desde ese servidor. Esto sirve para, bueno, para validar que es un remitente auténtico y que no se trata de correos de spam, por ejemplo, o de suplantación de identidad. Cuando está bien configurado y es válido, viene SPF Pass, ¿no? DKIM es como una firma digital en el encabezado del correo. Es todo un tema aparte para hablar de DKIM, pero es muy interesante porque lo que DKIM logra es firma digitalmente el encabezado del correo y el cuerpo. Entonces, de esa manera, si hay alguna modificación, las firmas no van a coincidir y este pass no va a estar, perdón, no va a estar en paz, sino que va a ser un fail. Pero bueno, todas estas tienen que estar configuradas desde el servidor, si no, no, bueno, no se imprimen en el email. Y además, esta siempre es el receptor de un correo el que las recibe del remitente. O sea, el remitente envía un correo sin ninguno de estos campos, ¿no? O sea, son útiles para validar cuando alguien recibe quién fue el remitente. Y el DMARC pasa, que está más abajo, creo, está en paz cuando ambos pasaron. Cuando SPF y DKIM pasaron, DMARC también está en paz. Bueno, tipos de archivos, los que esta aplicación se basó es en los archivos de texto y de software libre, que son ML, que es utilizado por la mayoría de las aplicaciones open source, Yahoo, Gmail, Hotmail, Thunderbird. Mbox es interesante porque es una exportación de un grupo de correos, Gmail la tiene disponible, se juntan todos los correos en un solo archivo y se exporta. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el perito está descargando archivos del servidor de una parte y en lugar de descargar uno por uno, exporta todo con Mbox. MLX es similar a ML, pero es propietario de Apple, le agrega unos encabezados más o algo así. El resto son de Microsoft. Son correos de Outlook, EDR es de servidores Exchange. Ya para poder desarrollar una aplicación que gestione este tipo de archivos, ya se necesita utilizar otras API de desarrollo, o sea, que se necesita extender un poco la aplicación. Por el momento, aplica correos ML y Mbox, que son de texto únicamente. Bueno, ¿cómo se hizo el análisis y el diseño del sistema? Se utilizó historias de usuario, como se utiliza en las metodologías ágiles. Básicamente lo que queríamos lograr,
que la aplicación sea capaz de seleccionar archivos en estos formatos, ¿sí? ML, TXT, Mbox. Que no solo lo seleccione de a uno, sino que pueda seleccionar una carpeta entera de archivos ML para su procesamiento. También visualizarlos por pantalla, visualizar las cabeceras por pantalla, generar reportes en archivos CSV. Estos reportes son útiles para que, bueno, el perito pueda guardar en un archivo todo el contenido de una carpeta de correos que analizó, y también con algún formato poder utilizarlo para la confección del informe. Validación de campos de autenticación, consultas de servidor de correo, verdad, que es similar al juiz, o sea, quién es el nombre de la empresa, dueña de un dominio, consultas de palabras claves. Luego se hizo un listado que al final del proceso de todos los archivos, la aplicación arroje un listado de los correos que participaron, los enviados, los recibidos, los de copia, y las fechas de envío, también por listado. Similarmente, se presentan los casos de uso. El usuario siempre es el perito informático que interactúa con el sistema, en general en una unidad local, ¿no? Que puede ser la unidad del perito una vez que, bueno, recolectó todos los correos que quiere analizar y los guarda en su equipo informático. La metodología se utilizó de desarrollo incremental, que es ir definiendo la especificación, el desarrollo y la validación, o sea, por entregas, ¿no? Ir entregando por funcionalidades. Se utilizó el lenguaje Python, primero por su simpleza, y segundo porque Python contiene muchísimas clases y bibliotecas que facilitan estas tareas, por ejemplo, el procesamiento de encabezados de correos, las conexiones y las búsquedas de IP, de DEPAR. Python tiene bibliotecas para casi todo, así que la programación fue muy sencilla en ese sentido. Y el framework para la interfaz de usuario también fue una biblioteca de Python, que es PySimpleWiki. Y bueno, estos son algunos diseños de pantalla, pero rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda, les quería hacer una demostración de la aplicación. Bueno, la aplicación, como lo mencioné, es una demo, es simple, pero tiene algunas funcionalidades que son bastante útiles. Por ejemplo, buscar archivos individuales. Por ejemplo, tenemos acá un archivo, formato ML, lo trae, y lo observamos acá. Si queremos ver el archivo completo, con los encabezados, y, a ver, les puedo mostrar el cuerpo, ¿no? El encabezado y el cuerpo del correo siempre están divididos así. Los encabezados son como un diccionario, ¿no? Con clave y valor, son todos campos clave-valor. Los que nosotros estuvimos mencionando son estos de acá abajo, el from, el date, el message ID, el subject, el to. Y luego el cuerpo, ¿no? Que puede ser texto, puede ser HTML, puede ser múltiples codificaciones, eso también está especificado en el correo. Y pueden contener archivos adjuntos también, que a esta altura no nos enfocamos en procesar archivos adjuntos, pero es algo interesante también. También nos permite buscar una carpeta, son los de software libre de texto, y procesarlos. ¿No? De acá eliminamos el cuerpo si lo queremos ver lo vemos acá de manera individual, pero nos muestra la cabecera de todos los archivos que estaban dentro de esa carpeta con todos sus datos. Luego, abajo de cada uno, nos informa
si el SPF de King, de Mark están en paz. Si no existe, no los pone. Y si están en fail, también pondría fail. Nos da también el nombre del archivo, porque por ahí es importante cada archivo guardarlo con un nombre diferente. Entonces nos tira el nombre del archivo, contenido de los encabezados. En este pasó la firma de Kim. Y al final nos dice cuántos archivos se analizaron. Arroja un listado de todas las direcciones de correo de esa carpeta que se analizó. Supuestamente una carpeta podría ser un caso. Entonces, todas las direcciones de remitente, todas las de receptor, todos los de copia. Y también las fechas en cada uno de los correos que se analizó. Del mismo modo, se puede analizar los archivos en box, que esto era un archivo exportado que contiene toda la cantidad de archivos que hayamos seleccionado para esa exportación. El inbox también solamente muestra los encabezados. Este es un solo archivo, por lo tanto no nos va a mostrar cantidad de archivos debajo. Y el procesamiento es diferente a ML, por eso quizás faltan algunas cosas como extraer direcciones, extraer fechas. Antes de mostrar las exportaciones, algunas otras funcionalidades que podemos tener acá, por ejemplo, las búsquedas. Por ejemplo, vamos a buscar algún servidor de correo, algún AirDAP, a ver qué datos nos muestra. Algunas son bastante genéricos, pero por ejemplo acá tenemos una elección de un juzgado. Entonces, esta sí va a tener información. Y acá nos muestra que corresponde al host del pjn.gov.ar con esta dirección. Porque muchas veces es un punto de pericia que se suele pedir que se indique las IP a quien pertenecen. A veces está esta información en las IP, a veces son IPs de la red interna que no arrojan ninguna información, pero en este caso sí. También del mismo modo, no sé si con esta misma IP se puede conseguir los datos de dominio, ¿no? A través de AirDAP. AirDAP es la única función que se conecta a Internet para conseguir la información. Todo lo demás es interno, procesando los archivos que están dentro del equipo. Bueno, acá nos tira la información que corresponde lo mismo, ¿no? Que es el código país de Argentina, pertenece a Telecom, y una serie de datos que se puede decir que son, esto es lo mismo que la búsqueda JUIS en Internet, ¿no? Poder Judicial de la Nación, fechas, contactos. Otro punto, buscador de palabras. Buscador de palabras, no sé si este revisa los campos de los correos, si nos dice en qué archivo aparece esa palabra, cuántas veces. Bueno, la palabra T se encontró y me nombra en este archivo, en este otro archivo, en este otro archivo, y que tiene una ocurrencia de 3. Y por último, lo que les quiero mostrar son los archivos de exportación. Bueno, es un CSV. Estos campos están configurados en la aplicación, o sea, podrían ir todos. Yo puse algunos como para que tenga una vista un poco más clara, ¿no? Este es para los archivos CML. Este es para los archivos en Box, que es diferente, es un poco diferente. Y todo esto se puede, o sea, el archivo CSV
como todos sabemos, se puede convertir fácilmente a archivo de Excel, que ya se los quiero mostrar, y utilizar con algún formato para la confección del informe, ¿no? No es que uno vaya a copiar y pegar, pero facilita, o sea, teniendo, a ver, teniendo todo en un solo archivo y sobre todo Excel, que es, bueno, se me fue todo, a ver. Sobre todo Excel que, ¿será este? Sí. Que lo podemos formatear después como queremos, ¿no? Porque en general un informe, para un informe judicial es blanco y negro, no tiene mucha decoración, pero bueno, podemos agregar, acá están todos los campos, el nombre de archivo, el remitente, a quién lo envió, asuntos, fechas, el ID del mensaje, las validaciones. De acá se pueden utilizar los campos que pidan en los puntos de pericia, y bueno, formatearlo, agregar, borrar columnas y presentar eso acompañando el informe, ¿no? De una manera más simple, porque de otra manera esto es un copiar y pegar de a uno, ¿no? O sea, copiar y pegar, imagínense, son 20 correos, bueno, para cada uno hay que extraer el dato, copiarlo y pegarlo, y es una de las tareas más tediosas, la confección del informe. Bueno, algunas consideraciones, porque ya veo que me estoy quedando sin tiempo. A ver, ¿qué fue lo que conseguimos y lo que no? Esta aplicación se probó en algunos casos y dio resultados más o menos sobre lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba que haga un procesamiento automatizado de archivos, eso lo hace, que dé respuesta a puntos de pericia. Y bueno, si bien hay que agregarle un poco la sintaxis, la gramática, pero responde a los puntos de quiénes son los destinatarios, los remitentes, las fechas, etcétera. Búsquedas de palabra clave, eso, bueno, si hay alguna diferencia en alguna conversación, algo que se quiera destacar, se puede buscar esas palabras clave en los correos, las fechas, los nombres de dominio, se pueden realizar todas estas búsquedas. También la autenticidad e integridad, o sea, da una pauta con los campos de Kim. Y la exportación de datos, todo esto se cumplió. Lo que por ahí se podría mejorar o quedaría para una próxima, para un próximo desarrollo, es, bueno, probar la velocidad del procesamiento, porque nunca se probó esta aplicación con grandes cantidades de archivos, ¿no? Siempre cantidades que sean manejables, justamente para testear y controlar que la información que devolvía era la correcta. La interfaz de usuario podría ser algo más flexible. Este PySimple-WE es sencillo, pero no permite, se complica o se rompe, mejor dicho, cuando se quieren agregar múltiples ventanas, no se aconseja para ese uso. Crear un almacenamiento de datos local, porque esto es todo en memoria y lo único que guarda es lo que se exportó a los archivos. Y una posibilidad de expansión a archivos propietarios, Microsoft Exchange, sobre todo para peritos que hacen tareas en empresas, a donde tienen en general este tipo de correos o de aplicaciones. Y funcionalidades que quizás estaría interesante agregar es convertir archivos adjuntos, porque por ejemplo, cuando se descarga uno de estos archivos de correo de texto, el adjunto queda descargado en formato de código, o sea, por ejemplo, el código de una imagen queda descargada en texto. Hay librerías no sé si en Python o en algunas otras aplicaciones que ayudan a convertir ese código al archivo original, o sea, revierten de código a archivo, y eso sería útil también para agregar a la causa. Y bueno, creaciones de hash que también son útiles para
la cadena de custodia, o sea, se pueden hacer por cada archivo o por carpeta, pero estaría bueno también que se puedan hacer automáticamente desde la aplicación. Bueno, eso es todo, creo que me alcanzó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias, Andrea. Muy bien. Quedamos entonces abiertos a las consultas de que quiera hacer el jurado. En cualquier orden, por favor. Sí. Ahí está, levantó la mano No, Virginia. Sí. muy bien. Andrea, muy interesante la experiencia que mostrás. Por la forma en que lo contás, ¿vos has tenido oportunidad de utilizar la herramienta que desarrollaste? Sí, yo soy perito hace unos cuantos años y justamente mi necesidad surgió de ahí, ¿no? De mis tareas como perito, que bueno, o sea, es muy interesante, es muy lindo hacer una pericia, pero cuando llega la hora de hacer el informe con todos los datos que tenemos, porque siempre hay que presentarlos, ¿no? O sea, yo tengo esta opinión y de dónde la obtengo. O muchas veces también las partes piden que se transcriban el listado de remitentes, y eso era muy tedioso, muy tedioso. Entonces, bueno, la idea de esta herramienta era facilitar, si bien no, o sea, no que se automatice, pero sino que facilite ese copiado-pegado, con la supervisión del perito. Y sí, una vez que estuvo lista, comencé a usarlas bueno, en algunos casos que tuve así recientemente, porque no hace tanto que está lista, más o menos para fin del año anterior. Y sí, la verdad que sí, de mucha utilidad. Hay cosas que mejorar, porque por ejemplo, los correos tienen formatos que pueden venir con imagen, foto, y a veces cuando hay muchos correos, no muchos, cuando algún correo trae un formato o algún código que no es legible por mi aplicación, ahí se rompe, entonces hay que investigar un poco qué rompió, cómo corregirlo, o sea, hay para pulir. Pero sí, 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 fue muy útil. Además, con la exportación se formatean los datos y se adjunta una linda tabla al final del informe y sí, es útil. Para mí fue útil. Excelente. Y Ujú. efectivamente, respecto del desarrollo que hiciste de la aplicación en Python, ¿aplicaste la metodología ágil tal cual definís en tu documento? Sí, sí, o sea, estuve yo sola, no es un equipo, así que es una adaptación de ágil, ¿no? Sí, Individual, pero bueno, sí, yo lo que iba haciendo, iba seleccionando una funcionalidad, por ejemplo, la primera que hice era mostrar un archivo individual por pantalla, eh, probarla y bueno, hacer release, una versión de la aplicación, ¿no? Y así le iba agregando funcionalidad de a poquito y la iba probando hasta que, bueno, llegué a armar lo que presenté hoy, ¿no? O sea, hay mucho más para hacer, o sea, hay muchísimas cosas más, ¿no? Que se podrían agregar, pero ujú. bueno, sí. Y, y la documentación que mencionabas de los diagramas de casos de uso y diagramas de actividades, ¿recordás? ¿Se la hiciste previo al desarrollo o posterior al Sí, desarrollo? sí, sí, eso está en el documento del proyecto. Sí. No lo presenté todo por la extensión bueno, de todo lo que llevaba a presentar todo, pero sí está en el documento del proyecto, están cada historia de usuario con detalles específicos. Eh, Además está los casos de uso para cada funcionalidad, eh, diagrama de actividades. No hice casos Muy de uso bien. para cada funcionalidad, hice diagramas de actividades, ahora que recuerdo. Sí, Ujú, sí. ujú. Te preguntaba, ¿lo hiciste previo al desarrollo o paralelo al desarrollo? Ah, no, paralelo. Sí, paralelo hice. Muy bien, por mi parte es suficiente. Gracias. Buenas tardes, Andrea. Hola. ¿Qué tal? Bueno, me pareció la verdad que, bueno, muy bueno el trabajo. La verdad me gustó toda tu redacción y cómo lo fuiste llevando a cabo el trabajo en la parte del documento.
la exposición estuvo muy fluida y muy buena. Me gustó mucho la parte que me puedas mostrar, la parte práctica del resultado de tu trabajo. Me parece una herramienta súper interesante. Es más, después si me la puedes facilitar, porque me vendría bien para acá, para dárselas a los analistas que tengo acá en el SOC. Eh, yo trabajo en la Solución Informática de Policía Federal Ujú. y constantemente estamos recibiendo de dependencias policiales casos de phishing y bueno, todo lo que vos haces en esta herramienta lo hacen ellos de forma manual. O sea, Claro, me parece... ese era el tema. Sí, 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 sí. Sí, yo lo hacía manual para revisar, que bueno, la revisión se sigue haciendo igual, pero para presentarlo en el expediente, hacerlo manual, era realmente muy, bueno, consumía mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Y lo que te iba a preguntar básicamente era si vos consideras que el reporte que genera la aplicación puede ser utilizado como prueba en una causa judicial, en la parte, digamos, penal, Ujú. y si consideras que la aplicación, digamos, puede ser, tiene algún punto que pueda ser refutada por la defensa en el caso de un juicio. Bueno, si el caso es penal, lo que habría que ser muy cuidadoso es con la cadena de custodia cuando se recolectó toda, bueno, sea un disco de donde se obtuvieron los correos. Hay que prestar atención, cadena de custodia, hashes. Una vez que está, una vez que está eso en su lugar, se puede hacer el procesamiento con esta aplicación, generar el informe, hacer un hash al informe y también entregar los correos también con una firma de hash, ¿no? Yo pienso que de esa manera se podría decir que se mantiene la cadena de custodia y la herramienta siempre va a estar disponible eh, para que en cada ejecución, si el orden de los archivos es el mismo, los parámetros que se quiere obtener en el reporte son los mismos, si no se cambia deberían traer el mismo resultado, no deberían cambiar nada. Y Perfecto. si algo Bueno, cambió, se podría ver los hashes y comparar de nuevo a ver qué pasó, creo. sí, más que nada porque, digamos, nosotros, si bien somos un área técnica, después para judicializar las causas, cuando le llegan muchas cuentas policiales, nos Sí, pide la gente de delitos informáticos, nos piden, digamos, el informe a nosotros para poder hacer la denuncia ante la justicia. claro. Bueno, el informe junto con la evidencia, yo creo que ahí estaría bien. El informe Bueno, solo quizás, no sé, hay que, eh, sí, justificarlo con la evidencia propia, ¿no? Sí, bárbaro. Muchísimas gracias. no, de nada. Em, Yo tengo, cuando vos decís que no lo probaste con volumen, Sí. ¿qué quiere decir? ¿Que lo probaste con 10, con 50, con Lo probé 200? con 10, con hasta creo que 20, no lo probé con 200 o 100, sí, sí. Mm, En bien. general, bueno, en causas, creo que la causa con mayor cantidad de correos es una que estoy haciendo ahora, que son 50. Pueden ser más, ¿no? Pero bueno, a ese punto no se probó. El- Ah, Le llamamos performance, ¿no? En software, no se probó la performance con grandes cantidades. Pero unos 10, 20 correos, es rápido, es como lo mostré, no, no se rompe, no demora. Esa es la duda cuando la aplicación se cuelga. También supongo que es de acuerdo a la memoria del equipo, ¿no? Donde se esté ejecutando. Eso es, también ah. influiría. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cuán complejo pensás vos que sería incorporarle para que también analice los adjuntos? Eso no es complejo, es encontrar una función que haga esa tarea y se tiene que poder hacer tranquilamente. Eso no debería ser complejo. La mayor complejidad que yo veo es de incorporar otro tipo de archivos, por ejemplo, de Microsoft, porque el formato es distinto, ya no son de Claro. texto, sino que son objetos, y bueno, quizás corra solo en Windows, no sé, un montón de cosas que hay que ver. Pero para recuperar los adjuntos, creo que ya incluso existen funciones, librerías hechas. eh, Creo que se puede hacer sin complejidad. Sí. Por mí aquí. Gracias. Bueno, bueno, gracias, Antea, muy bien. Gracias a todos.
Bueno, entonces vamos a darle lugar a Simón. Bien, Si querés empezar a compartir y dale nomás. sí, ahí ya comparto. Bien, ahí ya están viendo, ¿no? Yo ya. Bien, genial. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a Patricia, ¿sí? Que fue quien me ayudó a poder finalizar con el trabajo, ¿sí? La verdad que fueron varios meses muy valiosos, que me permiten estar hoy exponiendo el trabajo. En lo que respecta al trabajo, este pretende continuar con el proyecto de especialización realizado en el primer año de la maestría, el cual estuvo relacionado con todo lo que es las infraestructuras críticas. Y en este caso, complementarlo con una descripción de las principales metodologías de la gestión de riesgos en sistemas de gestión de la seguridad de la información, tomando como marco de referencia la norma ISO 27005. ¿Sí? Es importante mencionar que en octubre del año pasado se publicó una nueva versión, pero la misma no ha sido utilizada como base en el trabajo, dada su reciente publicación. El objetivo del trabajo consiste en aplicar este marco en la industria ferroviaria, de modo de poder detallar los principales riesgos a los cuales se encuentra expuesta la industria y poder conformar una base de conocimiento respecto a la relevancia y situación actual de la ciberseguridad en el sistema ferroviario argentino. Para ello, me he basado en diversos artículos de la web, en algunos trabajos realizados, entrevistas y algunos conceptos adquiridos en las materias de gestión estratégica de seguridad, la 1 y la 2, y en la de auditoría. La presentación la estructuré en una breve introducción a los conceptos utilizados en el trabajo, todo lo que es infraestructura crítica, gestión de riesgo, y en describir la situación de la industria ferroviaria en general, y luego la del país, para luego aplicar los conceptos mencionados en una empresa representativa de la industria ferroviaria argentina y mencionar las conclusiones arribadas. El primer concepto es infraestructura crítica, que básicamente son aquellas que resultan indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, seguridad, salud, defensa, transporte, etc., en la cual cualquier destrucción o perturbación, total o parcial, la afecte significativamente. Y por el otro lado están las infraestructuras críticas de la información, que podríamos decir que son las tecnologías de información que soportan a las infraestructuras críticas. Asimismo, es importante conocer las particularidades técnicas que presentan estas infraestructuras, ya que hoy disponemos de dos tecnologías. Por un lado, las tecnologías de información, conocidas como TI, las cuales están asociadas a la aplicación de equipos de telecomunicación como computadoras para tratar datos. Se suelen utilizar en el ámbito del negocio y las empresas. Y por el otro, tenemos las tecnologías de operación, conocidas como TO, las cuales están asociadas a detectar o cambiar procesos físicos a través de la monitorización y el control de dispositivos. Se suelen utilizar en procesos productivos e industriales, y es importante mencionar que estas últimas, las TO, no presentan un marco normativo que contemple controles efectivos sobre los dispositivos, en su mayoría obsoletos, lo cual hace que se potencie el riesgo asociado con alguna debilidad técnica e impacte en la infraestructura crítica y los servicios esenciales que esta brinda. Asimismo, ambas tecnologías presentan diferentes arquitecturas y procesos de actualización y de seguridad, lo que dificulta los requerimientos de seguridad. En lo que respecta a los responsables de su protección, estos son, por un lado, los gobiernos, que son los responsables de generar e implantar iniciativas de protección para garantizar que los servicios esenciales funcionen de manera adecuada. También tenemos los organismos, que son los responsables de difundir, elaborar y gestionar iniciativas de protección, tanto organismos públicos, privados o la combinación de ambos. Tenemos los operadores, que son los más interesados en que sus infraestructuras funcionen de manera adecuada, sean seguras y no sufran daños ni interrupciones o ataques. No obstante, en algunas ocasiones los requerimientos de las normativas pueden entrar en conflicto con las estrategias empresariales. Y finalmente tenemos las terceras partes, que son las empresas en que los operadores de las infraestructuras han delegado parcial o totalmente la gestión de las mismas. Otro concepto es la gestión de riesgo, el cual
es un marco que permite conocer los peligros que pueden afectar a la organización a nivel informático y cómo tratarlos, según su probabilidad de ocurrencia y la dimensión de su impacto. Para ello, contempla básicamente dos aspectos. Por un lado, lo que es la evaluación del riesgo, con todo lo relacionado a la identificación, análisis y valoración del riesgo, y por el otro, la gestión del riesgo, es decir, cómo vamos a tratar el riesgo, si lo vamos a aceptar, transferir y o eliminar. Para llevar a cabo la gestión de riesgo, existen normas y metodologías que ayudan a su implementación. Entre ellas tenemos la ISO 27005 sobre la gestión de riesgos de seguridad en la información, la cual ofrece los lineamientos para gestionar los riesgos de seguridad de la información en una entidad, basándose en la ISO 27001. Esta se adapta a todo tipo de organizaciones, tiene un enfoque sistémico, busca evaluar las amenazas, ayuda a reconocer los escenarios de riesgo, permite conocer las amenazas y vulnerabilidades, ofrece opciones para todo lo que es el tratamiento de los riesgos, establece los lineamientos para su revisión, control y comunicación de los resultados. Todo esto genera un aumento de la madurez del sistema de gestión de seguridad de la información y su mejora continua. Es importante mencionar, como mencionamos al inicio, que en octubre del año pasado se publicó una nueva versión de la ISO 27005, la cual refuerza el vínculo con la 27001, ¿sí?, en su última versión, y con la ISO 31000. En lo que respecta a las metodologías, estas se complementan con la norma ISO, dado que brindan elementos que facilitan su implementación, reduce los tiempos de ejecución y minimiza los errores. La elección de la metodología va a depender de varios factores, como ser el tamaño de la entidad, el ambiente en el que se desenvuelve, etc. A modo de ejemplo, podemos mencionar las principales metodologías del mercado. Tenemos Scrum, que fue desarrollada en Reino Unido, la cual es apropiada para grandes organizaciones. Mastery, que fue desarrollada en España y es apropiada para entidades que están iniciando su sistema de gestión de seguridad de la información. NIST, que fue desarrollada en Estados Unidos para todo lo que es organizaciones del ámbito federal. Octave, que también fue desarrollada en Estados Unidos, pero esta está orientada a pequeñas y medianas organizaciones. A nivel global, los sistemas ferroviarios han evolucionado gracias a las nuevas tecnologías y a los sistemas de comunicación. La industria ferroviaria siempre estuvo relacionada con la seguridad operativa. Ha tenido una creciente integración con las tecnologías de información y la comunicación, comúnmente llamada TIC, y una gran expansión en lo relacionado con Internet de las Cosas. Esta situación hizo que los riesgos cibernéticos hayan aumentado constantemente durante la última década. Por un lado, Internet de las Cosas afronta diversos retos relativos con la autenticación, la integridad de los datos, las comunicaciones seguras, etc. Y por el otro, los sistemas de control y señalización son cada vez más autónomos y con una mayor dependencia de los sistemas TIC y de las comunicaciones por radio, lo que genera nuevas vulnerabilidades. Como sabemos, estas tecnologías funcionan integradas en las redes de comunicación de datos que están basadas en Internet, por lo que se ejecutan en los servidores como cualquier otra aplicación y por ende están expuestos a los mismos riesgos. Es por ello que la ciberseguridad es un requisito clave, ya que permite que los servicios se desplieguen en forma segura y que se aprovechen las bondades de un paradigma digital cada vez más conectado. A nivel global, los últimos años han surgido varias iniciativas, entre las cuales podemos mencionar lo realizado en la Unión Europea, donde en el 2021 publicaron la primera especificación técnica de ciberseguridad destinada al ferrocarril, así como también en Estados Unidos, el año anterior, redactaron una metodología para la gestión de riesgos de ciberseguridad para ferrocarriles conectados. En 2021 establecieron una directiva de seguridad a los sectores de transporte ferroviario y desde el año pasado se les exige a las entidades ferroviarias que informen los incidentes cibernéticos, identifiquen a los encargados de ciberseguridad y dispongan de un plan de contingencia y recuperación de ciberataques. En lo que respecta a Argentina, la industria sufrió un progresivo deterioro por falta de inversiones y una mala administración. Esto ha hecho, en lo que respecta a tecnología, se encuentre lejos de lo esperado. Hoy en día, la señalización y la seguridad se manejan a través de relés. Un relé es un dispositivo electromecánico que utiliza contactos físicos para cambiar de estado. No cuentan con sistemas SCADA,
que permitan controlar y supervisar procesos o dispositivos a distancia, ni con tecnologías como las utilizadas en Estados Unidos o Europa, que veremos a continuación. En Estados Unidos se utiliza un sistema de control denominado PTC, que es control positivo de trenes, que es para prevenir las colisiones entre trenes y los descarrilamientos provocados por exceso de velocidad y o cambios de vía. Se trata de una tecnología basada en GPS que transmite material audiovisual que comunica las zonas conflictivas durante el recorrido del tren. Por otro lado, la Unión Europea utiliza el sistema denominado RTMS, que es para la gestión del tráfico ferroviario, el cual es similar al anterior, pero este está basado en radio y en el estándar de comunicaciones móviles GSM-R. El ferrocarril sabemos que cumple diversas funciones. Integra y comunica los sectores productivos, sociales y territoriales, reduce accidentes de tránsito y las emisiones de contaminación, moviliza y traslada tanto personas como bienes y productos, reduce costos y aumenta la productividad. Es un transporte rápido, económico y más seguro. Este, a nivel global, es considerado una infraestructura crítica, porque resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad. En lo que respecta a la legislación, en los últimos años se avanzó en la publicación de normas relacionadas con las infraestructuras críticas, pero no se ha progresado en relación a su aplicación y protección, ni al tratamiento de los riesgos. Es más, el ferrocarril no ha sido expresamente mencionado ni identificado como una infraestructura crítica en Argentina. Por otro lado, es importante destacar la evolución de la tecnología que estamos viviendo. Hoy en día, la sociedad ha adquirido una gran dependencia respecto al manejo apropiado de la información, la cual es esencial para toda clase de actividades. Y por ende, las aplicaciones informáticas que procesan dicha información resultan cada vez más relevantes. Esta situación hace que los requerimientos de seguridad sean cada vez mayores y esenciales en las operatorias de las organizaciones. Hoy en día, los recursos informáticos se encuentran permanentemente sujetos a distintos escenarios de riesgo y las organizaciones no están adecuadamente preparadas. Es por ello que la gestión de riesgo cumple un rol preponderante en las organizaciones, ya les que permite administrar y utilizar su información de manera confiable, segura y funcional para el logro de sus objetivos, dando confiabilidad a los servicios que brinda. Para graficar la envergadura del ferrocarril, solo en la República Argentina, 3 millones de personas viajan diariamente en tren o subte. El 5% del Producto Bruto Interno se moviliza por el ferrocarril. Los sistemas ferroviarios están compuestos por distintos componentes: software, hardware, procesos y recursos humanos, que interactúan con su entorno de manera muy variada. Es por ello que cualquier tipo de disrupción sobre el mismo puede llegar a tener asociado distintos niveles de peligro, pudiendo causar pérdidas financieras, daño al equipamiento, daños ambientales, lesiones a personas o, en el peor de los casos, pérdidas de vidas humanas. Asimismo, tiene un efecto dominó sobre otros servicios y es de gran repercusión pública. Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, hemos efectuado una evaluación de la industria ferroviaria en una de las empresas más representativas de Argentina. Para ello, se utilizó como base el estándar ISO 27005, la versión 2018, dado que es un marco que nos permite la implementación efectiva y eficiente de las buenas prácticas de seguridad, aplicando la que sea más adecuada según el tipo de riesgo. Asimismo, se complementó con la metodología Mastery, ya que es apropiada para las entidades que están iniciando su sistema de gestión de seguridad de la información y está alineada con la ISO 27001. Para la evaluación se contemplaron básicamente 3 fases. Por un lado, entender el negocio. Segundo, definir el universo de TI. Tercero, realizar la evaluación de riesgo. ¿Basándose en qué? En los pilares de seguridad informática, integridad, confidencialidad y disponibilidad, en el impacto financiero y en la calidad de los controles internos existentes. Para el caso de estudio, utilizamos a la Operadora Ferroviaria del Estado, más comúnmente llamado como SOPSE, la cual presenta las siguientes características que nos permiten dar una magnitud de la misma. Gestiona 5 líneas del área metropolitana, 9 servicios de larga distancia y 7 regionales. Llega a 13 provincias. En 2021, post pandemia,
transportó 182 millones de pasajeros. Y en el primer semestre del año pasado, 161 millones de pasajeros. Tiene más de 24.000 empleados. En lo que respecta a la evaluación de riesgo, se utilizó un análisis semi-cuantitativo y la información fue obtenida a través de entrevistas y cuestionarios aplicados a los responsables de área. En lo que respecta al universo de activos, teniendo en cuenta las dimensiones de la organización, se acotó a las principales aplicaciones, las cuales se encuentran distribuidas en 5 centros de procesamiento de datos. 3 internos para todo lo que es la gestión del front office y 2 externos para todo lo que es el back office. Para lo cual, se consideraron los activos más valiosos para la organización según las dimensiones ya mencionadas: integridad, confidencialidad y disponibilidad, y las amenazas y controles existentes en la entidad. Para poder llevar a cabo la evaluación, se ponderaron los valores a fin de determinar el impacto que podría ocasionar en la organización. Como mencionamos, nos basamos en los pilares de la seguridad informática, es decir, en la confidencialidad, para la cual consideramos 5 valores, al igual que en la integridad. En lo que respecta a la disponibilidad, nos basamos en 3 valores, mientras que en lo que respecta a la probabilidad de ataque, consideramos 5 valores, que van del 0,1 al 0,9 según su probabilidad. En base a los criterios antes mencionados, se procedió a ponderar cada una de las aplicaciones bajo alcance. A modo de ejemplo, se pueden observar una muestra de la evaluación efectuada, para la cual, si consideramos la aplicación Sistema de Monitoreo de Estado de Barreras, se puede observar que presenta un nivel de confidencialidad bajo, con valor 1, dado que maneja información interna. Un nivel de integridad crítico, con valor 4, dado que si el servicio deja de funcionar, la imagen de la empresa se ve afectada por la mala calidad del servicio. Un nivel de disponibilidad alto, con valor 2, dado que si el servicio deja de funcionar, la imagen de la gerencia se ve afectada. Hay un impacto en los usuarios que se van a quejar por la mala calidad de los servicios. Y una probabilidad de ataque con valor 0,9, ya que no hay un marco de control a nivel entidad, es decir, no hay políticas, procedimientos, no hay controles a nivel ITGC ni a nivel aplicación, solo algunos controles a nivel infraestructura. Finalmente, se contempló el impacto financiero y en la sociedad que ocasionaría la materialización de dichas amenazas. En estos casos, se consideraron 3 niveles, alto, medio y bajo. El mismo criterio se siguió para las 98 aplicaciones bajo alcance, y como resultado de dicho análisis se obtuvo el siguiente gráfico, en el cual se resumen la criticidad y los riesgos analizados sobre las 98 aplicaciones, en la que podemos observar la cantidad de aplicaciones agrupadas según su criticidad, es decir, las de riesgo alto, identificadas con color rojo, las de riesgo medio, con amarillo, y las de riesgo bajo, con color verde. Como resultado del trabajo efectuado, hemos identificado numerosos riesgos en la industria, los cuales podemos agrupar en lo siguiente. En lo que respecta al marco normativo, si bien se han elaborado y publicado normas relacionadas, no se avanzó en la identificación y clasificación de infraestructuras críticas, por lo que no se ha identificado cuáles son realmente críticas y, por ende, cuáles requieren una protección más ajustada por parte de los operadores que la proveen. En el caso analizado, por ejemplo, Trenes Argentinos, no se encuentra alcanzado por las normativas relacionadas con requisitos mínimos de seguridad para organismos de la Administración Pública Nacional. En consiguiente, no está obligado a cumplir con las medidas de seguridad mínimas requeridas, entre ellas, disponer de una política de seguridad. En lo que respecta a entes reguladores, el sector administrativo es auditado periódicamente, no así el sector operativo. En lo que respecta a la colaboración, observamos una falta de articulación con otros entes y una falta de sensibilización en relación a esta problemática. En lo que respecta a la tecnología, la mayor parte del funcionamiento del sistema ferroviario es controlado en forma electromecánica, relés. Esto es tanto para el sistema de cambio de vías como para el accionamiento automático de las barreras. No hay sistemas que permitan mejorar la seguridad, como ser el detector de roturas o fallas en los brazos de las barreras. En lo que respecta a los activos, tenemos la problemática de la amplitud y la dispersión geográfica. Son heterogéneos y en su mayoría ya excedieron su vida útil recomendada. También
se puede mencionar la presencia de dispositivos obsoletos o inadecuadamente configurados, la ausencia de tareas de mantenimiento, de actualización, ausencia de políticas, procedimientos, etc. Como podemos observar, esta situación requiere un largo camino por recorrer. En primera instancia, con la adecuación a las normativas aplicables al ferrocarril, junto con el desarrollo de un plan de acción para implementar buenas prácticas de la industria. Es vital la implementación de un proceso de gestión de riesgos que permita guiarlos en la identificación de los activos más importantes, valorarlos según los riesgos asociados y en base a ellos gestionarlo de la mejor manera. La falta de concientización y la desinformación produce que muchos atacantes opten por poner foco en las personas en vez de las tecnologías. Y es por ello que impulsar el relevamiento, la investigación continua, compartir información con otras entidades, aplicar recomendaciones, iniciativas de buenas prácticas, van a ayudar a fortalecer la ciberresiliencia. Finalmente, es importante resaltar que SOPSE se encuentra trabajando en ciertas iniciativas. Por ejemplo, en el desarrollo de un sistema para analizar el ciclo de vida de los relés ferroviarios, ¿sí? En la aplicación de una metodología para el desarrollo de aplicaciones críticas. El año pasado, en diciembre, logré finalmente que se publique una política de seguridad para toda la organización, lo cual es un gran paso para empezar a reducir los riesgos existentes. Por todo lo mencionado, podemos ver que el ferrocarril es crítico por su función y se encuentra expuesto a riesgos de seguridad que deben ser tratados y requieren la adopción de adecuadas medidas de protección para su mitigación, ya que una disrupción en la seguridad del mismo tiene el potencial de impactar directamente en la sociedad, en su conjunto o en una parte significativa de ella. Quizás nunca podamos eliminar todos los riesgos asociados, pero con una planificación e inversión adecuada podamos crear un mundo en el cual las infraestructuras críticas sean cada vez más seguras. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Simón. Debo reconocer que es impactante la eficacia y eficiencia con la cual transmitiste tus ideas, ¿no? Yo solamente espero de que haya decisión política en los niveles más altos para que realmente se cumpla lo que estás pidiendo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, le dejo lugar entonces al jurado. Yo, por mi parte, a mí me gustó mucho el trabajo, me parece muy necesario, me parece el tema de poner en valor la infraestructura, que los ferrocarriles son una infraestructura crítica, me parece muy necesario, me parece que está bien escrito y está bien justificado. Tengo un comentario, pero para enterar, para mi información, digamos, cuando vos hablabas de que las barreras funcionan con relés y demás, eso tiene que ver con algunos estándares de los ferrocarriles que ponen esa condición, porque yo trabajo con Internet de las Cosas, con sensores y demás, pero lo que está autorizado a comprar ferrocarriles son barreras que están estandarizadas con relé, según tengo entendido. Es así, ¿no? Sí, digamos, esto es, digamos, no todas las barreras, digamos, están así. El relé es muy seguro, ¿sí? Digamos, no es que no es seguro, digamos, comparado, digamos, leyendo los artículos dicen que el relé, si bien te da mucha estabilidad y demás, es seguro, ¿sí? No requiere mucho, digamos, conocimiento para arreglarlo, en el sentido, sí, pero sí requiere mucho mantenimiento, ¿sí? Pero en todo lo que son Ese las punto es el que es barreras, complicado, sí. claro, requiere mucho mantenimiento y, digamos, sí, hay ciertas normativas que tienen que cumplir para todo lo que es automatizar y cumplir con las barreras, pero también es muy costoso, ¿sí? No me acuerdo, pero era un número muy elevado el tema de automatizar las barreras, si bien lo están haciendo en forma progresiva, pero digamos, todavía hay mucho camino por recorrer, como lo mencionaba, es decir, en líneas generales se cumplen todas estas cosas, se están trabajando, pero tienen mucho por hacer. Y otra pregunta, digamos, en las Sí. infraestructuras críticas en general uno pide business continuity, digamos, o sea, en la política de seguridad que vos decís que estuvieron elaborando para la organización,
Está trabajado, ¿cómo quedó ese punto? A ver, el año lo logré después de mucho tiempo, porque digamos, al no estar obligados, ¿sí? Como Ujú, mencionaba, Trenes Argentinos no está obligado a cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Es decir, hay una normativa que salió, que es requisitos mínimos de seguridad, en la ujú. cual todos los organismos públicos la deben cumplir y Trenes Argentinos está exceptuado, ¿sí? Ah, Con lo cual me resultaba muy difícil lograr que se publique esa política porque no estaban obligados. ¿Sí? Finalmente, el año pasado, en diciembre, ¿sí? Del año pasado, se logró publicar y es una política para toda la organización, porque digamos, en Trenes Argentinos tenés dos gerencias que manejan todo lo que es la parte de tecnología, toda la parte de operaciones y toda la parte de gestión administrativa. Entonces tenía que ser una política que está avalada por las dos gerencias generales, lo cual era muy difícil de lograr, pero finalmente lo logramos. Nos basamos en el modelo de la ONTI. Hay un modelo de la ONTI antiguo, no el que salió en febrero del año pasado, sino anterior, que era bastante detallado, el cual tiene 13 cláusulas, y creo que la cláusula 8 habla de continuidad. ¿Sí? Lo que se hizo ahora es, se aprobó la política, nosotros, yo estoy en la parte administrativa, todo lo que es el back office, estamos trabajando en la implementación. ¿Sí? bien, Pero perfecto. digamos, es un poco la política, por lo menos, por eso decía que es un gran paso importante, ¿sí? Porque por lo menos ya tenemos una política, ahora hay que trabajar en la implementación, ¿no? Pero digamos, por lo menos la política ya está y te marca el rumbo hacia dónde hay que ir. Eh, Perfecto, para mí es un muy buen trabajo, así que por mí está bien. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, excelente. Tuve la suerte de participar en tu trabajo anterior, así que ya te conozco cómo trabajás. La verdad, tenía tres preguntas anotadas, pero ya me las respondiste en la presentación. Eh, Admiro tu poder de convencimiento para poder en una organización que no hace falta publicar una PCI, que la hayas publicado. Eso la verdad que es admirable. Fue durísimo. Em, Así como a grosso modo, digamos, desde tu punto de vista, que bueno, vos que estás en la organización y bueno, participaste en todo, hiciste todo este análisis, digamos, ¿qué punto considerás vos que es factible, digamos, de toda la operatoria de trenes argentinos, que sea factible de un ciberataque? A ver, está muy expuesto, ¿sí? Yo, digamos, de todo lo que son las aplicaciones, si yo ahí lo mencionaba, todo lo que es la parte administrativa, que es donde yo, digamos, estoy, ahí lo tenemos bastante controlado porque vengo trabajando hace tiempo y vengo aplicando controles y demás. Para todo lo que es la parte operativa de operaciones, no hay nada. Con lo cual, es que hagan foco ahí, nada más, porque no hay, es un poco lo que yo mencionaba, una de las aplicaciones que mencionaba ahí en el ejemplo de la presentación, ¿sí? Si ves el trabajo del Excel, el trabajo total, las que más están expuestas como críticas, ¿sí? Son todas las de la parte operativa, ¿sí? Las cuales básicamente no hay controles, es decir, se implementa todo por defecto y queda todo por defecto, ¿sí? Entonces, y tampoco hay como una cultura para aplicar controles. La cultura es decir, a mí me costó mucho el tema de empezar a implementar controles, sumar controles, porque todo lo que es control, ¿sí? Cuesta mucho, ¿sí? De aplicar. Con lo cual, si bien están trabajando y demás, y un poco con la política los va a impulsar, creo que están muy expuestos, ¿sí? A todo un ciberataque en toda la parte de operaciones, ¿sí? Porque del relevamiento, y también es difícil llegar, ¿sí? No es tan sencillo llegar a la parte de operaciones que esquiva, ¿sí? Es muy difícil obtener la información y lograr que hagan algo, esquivan mucho, ¿sí? Dentro del área que estoy yo me es más fácil, ¿sí? Pero la parte operativa me costó mucho, ¿sí? Llegar y poder obtener información, y fue más relevamiento, y nada por escrito, nada por nada, ¿sí? Si no me contaban digamos, porque los conozco, ¿sí? Con algunos tuve que trabajar en algunos proyectos, los conozco, los que están relacionados con toda la parte de la parte de operaciones, ¿sí? Pero me parece que están muy expuestos, ¿sí? Wow. Bueno, muchas gracias. No. Simón, yo quería consultarte,
Para recopilar toda esta información que vos mencionaste, con las distintas evaluaciones de riesgo, ¿estas encuestas las hiciste vos solo? ¿Te apoyaste con alguna consultora? ¿Cómo fue que...? A ver, gran parte del trabajo yo ya lo tenía hecho porque lo había hecho para mi gerencia. Si yo estoy en la parte de seguridad de trenes, pero en la parte administrativa. Entonces, me sirvió todo este trabajo para hacer la parte mía. La más difícil fue la de la otra gerencia, ¿sí? La que no formo parte. Y eso más que nada fue en todo este trabajo que yo estuve para implementar la política y demás, que se logró hacer el año pasado. Tuve reuniones por esas políticas, entonces me fui interiorizando y aprovechaba todo ese trabajo para relevar y consultar. Y ahí me fui interiorizando en todos estos temas. Porque para poder publicar la política del año pasado, yo me tuve que juntar con la otra gerencia, ¿sí? Para ver la factibilidad de poder implementarla. El modelo de la ONTI tiene un montón de controles, ¿sí? Tiene más de 100 controles, es muy detallada, ¿sí? Y yo me tuve que juntar para barrer todos los controles porque no la aplicamos al 100%. Entonces es como que de los 150 controles que tiene, aplicamos, creo que la política tiene 100 controles. No es una política, ¿sí? La política generalmente es más reducida, pero el modelo de la ONTI, viejo, ¿sí? Contemplaba el detalle de los controles. Con lo cual yo quería implementar esa detallada porque te obliga a cumplir con los controles. Si no queda muy genérica y es más difícil de llegar. Por suerte, logré que se publique esa política que venía trabajando hace tiempo, y en esas reuniones que tenía de validación y demás, fui relevando todos estos temas para poder completar la matriz que armé en el Excel. Muy bien. Y me parece que estás tan involucrado trabajando y conoces el tema se ve desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, me pareció que leías la presentación porque te armaste un guión, cosa que... Claro. Pero supongo que una persona que ya está tan compenetrada, quizás sin necesidad de leer, hubiera podido contar lo mismo. Sí, digamos, son los temas que el armado después para darle un guión, para darle un orden a la presentación. Ok. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a cortar la grabación.